buenas noches, sus estimados radioescuchas. Estamos nuevamente en otra emisión de su programa, El Polen de las Abejas y el Buen Decir. Nos acompaña nuevamente su conductor favorito, Bernardo García. Y esta noche tenemos, como siempre, grandes invitados. David Paredes. Buenas noches. Adrián García. Buenas noches. Sergio Manuel. Buenas noches. Y un invitado muy especial, José Enrique Pascasio. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy les traemos un tema muy interesante, donde muchas personas son esclavas del mismo. Y estoy hablando del tiempo. A su vez, vamos a tratar de relacionarlo con el espacio y el movimiento. Si bien estos tres conceptos en su naturaleza son diferentes, los tres se relacionan de una manera muy interesante, que es la que vamos a tratar de analizar y compartir con ustedes, para que tengan un mayor conocimiento y mayor noción de qué es esto y cómo nos afecta en nuestra vida diaria. Por favor, Emanuel, si gustas comenzar. Bueno, muchas gracias. Querido escuchar, simplemente manifestar que hablar del tiempo es difícil, puesto que las leyes físicas pues no definen propiamente qué es esto. Esto es un estado que nosotros le hemos caracterizado al espacio. Según las leyes físicas, pues el tiempo no existe. El tiempo es una relación del espacio, pero es difícil tocar un tema tan complejo que relaciona una conceptualización necesaria del sujeto para determinar sus actividades, determinar su día, su noche, determinar sus estaciones, para que entonces pueda explicarse cada uno de los eventos que suceden en su entorno. Y definir tiempo pues es bastante complicado. Yo por eso quisiera escuchar la apreciación de los conocedores de este tema, porque para mí relacionar el tiempo y el movimiento es difícil, puesto que el movimiento es algo relativo, porque podemos hablar de un movimiento físico, de una cosa o de un sujeto, pero si intentamos relacionarlo al tiempo y al espacio, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué estaría en movimiento? El espacio mismo está en movimiento por una fuerza física que se expande y se contrae en todo momento, para no usar el término tiempo. Es interesante el tema, me gustaría, eso es lo que puedo aportar en este momento. Quisiera escuchar a mis demás amigos, hermanos, invitados en esta noche, para que juntos podamos descifrar y generar un paradigma al respecto. Muy bien. Mi estimado Manuel Enrique. Sí, buenas noches. Yo estimo que hablar del tiempo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico inclusive, estamos hablando de algo que no existe. No existe de una manera tangible. Esto es que cuando hablamos del tiempo necesariamente, según mi opinión, tenemos que referirnos al espacio y al movimiento. No debemos olvidar que en ese tenor todo lo que, según nuestra apreciación de nuestros sentidos, ocupa un lugar en el espacio, es materia. Y la materia realmente existen algunos principios filosóficos que la determinan inclusive como la energía. De manera tal que el tiempo ha sido una invención del conocimiento humano, ha sido una creación, digamos, en cuanto a su apreciación o conceptualización, porque hay un momento de la
civilización humana en que no se medía esto. El tiempo no tenía una medición. Lo que nos hace considerarlo es precisamente la transformación que va ocurriendo en la propia materia del universo a través de los propios acontecimientos evolutivos. Y el hombre ha dado por denominarle al tiempo una manera de medirla. Estoy hablando estrictamente, valga la redundancia, de las cuestiones cronológicas. Entonces, si hablamos del tiempo aplicado a nuestra sociedad actual, a nuestra convivencia actual, estaríamos hablando de una forma o manera que el ser humano ha creado en cuanto a su medición para la realización de manera ordenada de todos sus acontecimientos. De tal suerte que el tiempo no podría comprenderse sin el espacio y sin el movimiento. ¿Qué podríamos medir en un momento determinado a través de las formas que ha especificado la civilización humana y que es los llamados hoy el reloj, que es lo que mide el tiempo? Pero por sí mismo el hecho de que transcurran los segundos, los minutos o las horas no pudiera apreciarse sin la transformación física de lo que ocurre en la propia materia. No podríamos apreciarlo, pero refiero a lo que nos rige actualmente. En nuestra vida cotidiana marcamos desde el momento en que iniciamos nuestra vida cada día, desde el momento en que nos despertamos, estamos nosotros seguramente adquiriendo nuestra vestimenta normal, porque en el momento en que nosotros despertamos a un nuevo día, es como despertar a una nueva vida, según mi opinión. Y entonces damos inicio a un recorrido durante ese tramo que le llamamos día, a cumplir con los compromisos que nosotros tenemos de manera personal. Entonces, estimo que el tiempo en muchas ocasiones imprime en las consideraciones humanas alguna situación que trasciende a veces en el estrés, a veces en la búsqueda del orden para la realización de nuestras actividades, y todas las actividades, sin importar a la que nos dediquemos cada ser humano, implica considerar el espacio y el movimiento. Cualquier ser humano que desempeñe una actividad positiva o negativa tiende a ser medida por el tiempo. De manera tal que yo concluyo que esto que le inventamos una medida solamente tiene su consecuencia en cuanto a la transformación que va teniendo la materia en el propio universo. Y que indefectiblemente el hombre, para hacer esa medición, tuvo que considerar los movimientos de los astros, el movimiento de la propia Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento de rotación y de traslación del planeta donde vivimos. Y por consecuencia, no puede escapar del tiempo, el espacio y el movimiento. Es lo que podría de momento comentarles. Muy bien, muchas gracias. Adrián. Bueno, buenas noches. Definitivamente la transformación de la materia, como menciona Enrique, es importante. El lunes fue mi cumpleaños. No es por echar aquí propaganda. Gracias. Pero los cumpleaños son un ejemplo de la transformación de las personas, donde cada año se marca esa fecha como algo importante. Y yo siempre me he preguntado y he dicho, y por eso nunca le digo a nadie cuándo es mi cumpleaños, porque, insisto, ¿por qué es tan importante el cumpleaños?
cumpleaños. Pero bueno. El tiempo y su cómputo desde tiempos primigenios ha sido basado en los astros, en todo lo que nos rodea. Y es muy interesante ver la evolución precisamente del calendario, de las horas inclusive. Hay en la temática de las computadoras discusiones eternas, porque por razones de movimiento de la Tierra, de el acercamiento al Sol, cada X tiempo hay un nanosegundo extra en los relojes. Y es una causa de crisis en los sistemas, porque algo tan pequeño puede afectar un banco o la bolsa de valores, algo por el estilo. Y tenemos hoy en día, a pesar de que estamos en 2014 y es muy evolucionados y etcétera, problemas porque no nos podemos poner de acuerdo en el ámbito de las computadoras en si utilizar el sistema de Greenwich, si utilizar el sistema UTC, etcétera. Y nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es el tiempo? Pues el tiempo no es otra cosa más que lo que nosotros definimos, que es un minuto, una hora, un segundo. Y conforme he evolucionado me han saltado más dudas simpáticas, como por ejemplo, ¿qué es el presente? Yo siempre considero más bien el tiempo como un péndulo. El pasado es cuando el péndulo está en un extremo, el futuro es cuando está en el otro. Técnicamente, el presente sería ese momento donde físicamente no tiene ni energía potencial ni cinética, está en el centro. Y es muy interesante porque se relaciona precisamente con el movimiento. Hoy en día vivimos corriendo atrás del reloj. Entonces, al final de cuentas, estamos corriendo atrás de una ilusión. Y somos víctimas del reloj, somos víctimas precisamente de esas crisis que mencionan, de los problemas de angustia, de estrés. Ya voy tarde, el tráfico está hecho un caos. Todo por una convención que se hizo el ser humano. Y que por otro lado también es muy interesante ver la evolución de los relojes, como algo tan simple ha evolucionado desde un reloj solar, los suizos que son tan famosos en esa temática. Y entonces nos lleva a preguntarnos si estamos en movimiento, si el tiempo está ahí. Entonces tal vez los físicos tienen razón en decir que hay más dimensiones de las que podemos comprender. Por el momento, creo que podría aportar. Muy bien, gracias. David. Bueno, tema bastante interesante que nos lleva a profundizar en muchos aspectos. Pensar en el tiempo como una sola unidad, como algo independiente, pues definitivamente que no existe. El tiempo no es otra cosa más que la creación, es una creación del ser humano. El tiempo como tal no existe, pero lo hemos hecho existir. Y al hacerlo existir, bueno, pues ya nos metimos en una serie de complejidades. El ser humano, como lo han dicho mis antecesores en la palabra, pues ha sido una preocupación del ser humano. Pero ¿en qué momento surge esta preocupación? En el momento en que el ser humano se da cuenta de su existencia y de que las cosas cambian, empieza a observar la naturaleza. No siempre hay luna, no siempre llueve, no siempre hay viento, los árboles mudan de hojas, hay retoños, hay vida nueva. Entonces el ser humano empieza justamente a cuestionarse por qué suceden todas estas cosas. Tiempo, movimiento, espacio son indisociables. Y yo diría que tanto el espacio como el movimiento nos va a dar como resultado el tiempo. ¿Por qué? Imaginémonos por un momento que estamos en el espacio, no así como en la película de Gravedad, sino en un espacio donde no hay nada. Solamente estamos ahí, flotando
o suspendidos, como se le quiera llamar. En ese momento no existe el tiempo. Y para que exista el tiempo, o para que empecemos a crear eso, necesitamos un punto de referencia, un objeto. Y al establecer un objeto, vamos a pensar que en ese espacio aparece algo, cualquier objeto, que ustedes se imaginen. A partir de ese momento, vamos a crear una distancia, el punto donde yo estoy y donde está el objeto. Y vamos a establecer una recta. Pero bueno, no nada más basta con que estemos los dos ahí, el objeto y la persona. Si empieza a haber movimiento, es decir, si ambos se empiezan a desplazar, entonces va a surgir ese concepto. Va a empezar la creación del tiempo. Antes no. Y en ese sentido, con esta pequeña metáfora, es así como el hombre empieza a construir los primeros puntos de medición. Y lo hace a través del sol. Planta o pone una varita en el suelo, en la tierra, y empieza a observar que la sombra cambia y empieza a crear sus primeras mediciones. Eso hace que el ser humano desarrolle también la matemática y empieza a descubrir la física, o lo que hoy llamamos física. Empieza a conceptualizar. Cuando conceptualiza, pues empieza a ser más complejo el conocimiento de eso que acaba de descubrir, el movimiento. Y entonces ese reloj de sol se va a transformar en un reloj de agua, por poner un ejemplo, y empiezan a surgir las clepsidras, es decir, recipientes que contenían líquido y que goteaban y determinaban cierto espacio o cierto tiempo, valga tanta redundancia. Lentamente fue evolucionando esto, pero sin el espacio y sin el movimiento no existe el tiempo. Lo paradójico, que hasta ahorita lo han planteado y lo señalaba Adrián, es que somos sujetos de, nos hemos esclavizado a través de esa medida. Es decir, todo lleva un tiempo. El tiempo de nacer, el tiempo de reproducirnos, el tiempo de hacer algo, pero todo lleva esa medida. Esa medida llamada tiempo, que no es otra cosa más que una ficción. No es el mismo tiempo, porque hay diferentes tiempos, no podemos hablar de un solo tiempo como medida, porque existe el tiempo, por decir, del campo, existe el tiempo citadino, existe el tiempo laboral, el tiempo para pensar o reflexionar. Son diferentes medidas, pero todas llevan consigo eso, el atraparnos en lo que hacemos. Porque el tiempo, con esta construcción que hemos hecho, nos hemos permitido dar cuenta de las cosas. Y es ahí donde el ser humano, así como descubre o construye el tiempo, también se va haciendo un sujeto histórico. Empieza a marcar los eventos que se van dando dentro de su vida, a través de ese movimiento. El tiempo no lo podemos poseer y decimos que es infinito. El movimiento es infinito. Sí, a mí me gustaría retomar un poco estas manifestaciones aplicado a una parte del conocimiento profesional que yo tengo. Pero antes quiero referirles que a raíz de la medición del tiempo, el propio ser humano, el propio hombre, instituye como consecuencia de la apreciación del concepto del pasado, del presente y del futuro. El pasado no es más en cada uno de los individuos, porque los seres humanos somos los únicos que tenemos realmente conciencia de su existencia. El tiempo, si hablamos del pasado, es nuestra propia historia, es nuestra propia conciencia, es el cúmulo de experiencias que vamos obteniendo en nuestra propia transformación, a lo que le llamamos el pasado. Lo que realmente existe es nuestro presente. Lo que ya se fue, ya no podemos regresarlo, y lo que está por llegar no tenemos la certeza de que vaya a ser realmente para cada ser humano en lo personal. Pero quiero yo aplicar esto
a las circunstancias de aplicación de normas jurídicas. La aplicación de las normas jurídicas tiene alguna particularidad en cuanto a su validez temporal y a su validez espacial de las normas jurídicas. Las normas jurídicas determinan o regulan la conducta de los seres humanos. Los seres humanos que vivimos en una sociedad hemos tenido la necesidad de realizar un pacto social en el que brotan esas normas jurídicas o esas normas o reglas de conducta que sirven para un comportamiento nuestro. Entonces hablaba yo de la validez espacial y de la validez temporal de esas normas. Resulta que cuando un precepto jurídico o una regla de conducta es creada por la sociedad, lo que hoy le llamamos las leyes o el derecho o las normas, son aplicables para un tiempo específico y para un espacio específico. Las leyes que nos regulan aquí en la Ciudad de México, en algunos aspectos, solamente son aplicables para los que ocupamos este territorio de la Ciudad de México y solamente son aplicables durante la vigencia temporal de esas normas. Y si esas normas regulan la conducta de los seres humanos, estamos en presencia exclusiva de acontecimientos que se aprecian solamente con movimientos. De manera tal que el tiempo, desde el punto de vista jurídico, es importante. En nuestra Constitución está establecido que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ahí está refiriendo un aspecto temporal, está refiriendo el tiempo. Si hoy es creada una ley, el día de hoy, que se le pretende aplicar por una conducta realizada a un ser humano del día de ayer, o de antier, o de hace un mes, o hace un año, esto está prohibido por nuestra Constitución porque dice que no puede aplicarse retroactivamente, y se refiere al tiempo, la vigencia de una norma jurídica. De igual modo podemos entender que cuando una norma jurídica es derogada o abrogada, es decir, se termina su efecto temporal, ya no le es aplicable ni a los acontecimientos posteriores a su derogación, ni a los acontecimientos anteriores a su promulgación o inicio de su vigencia. De manera tal que en nuestra sociedad resulta importantísimo la apreciación del tiempo, pero del espacio también es necesario, porque nuestra sociedad, inclusive, hablaba yo de la Ciudad de México, pero si hablo de la República Mexicana, a ella le es aplicable nuestras normas jurídicas aprobadas por nuestro Congreso de la Unión en materia federal. Pero si nos vamos a otro espacio, otro país, digamos, otro territorio, otro pueblo, no le es aplicable estas normas, aunque actualmente existen pactos ya de carácter internacionales. Sin embargo, es tan importante la cuestión del tiempo por lo que hace a esta situación y otras que pudiéramos valorar en este momento. Pero si no hay apreciación del espacio y del movimiento, en el caso específico que explico, la conducta externa, que es lo que regulan nuestras leyes, se traducen en movimientos precisamente, porque no hay ninguna conducta que sea, no hay ninguna actitud que, siendo solamente mental, sin que se exteriorice en una conducta, que pueda ser reprobable o reprochable por una norma jurídica. Lo que tú piensas o lo que nosotros pensamos no puede ser materia de regulación de ninguna norma jurídica, porque solo regula conductas externas, y las conductas externas solamente se aprecian a través de los movimientos, de los desplazamientos o de la realización física de algún acontecimiento humano. Por ello es interesante la aplicación del tiempo, del espacio y del movimiento en la particularidad de las normas jurídicas que nos llevan, que tienen como finalidad que tengamos una vida agradable, una vida gregaria, una vida respetuosa en nuestra sociedad. Y el tiempo
es aplicable en la validez de la temporalidad de las normas jurídicas, el espacio y el movimiento también, por lo que hace. Los he escuchado con atención y hay un dicho que dice: del agua de este río no beberás dos veces. Y precisamente maneja estos tres temas porque si bien está hablando de un espacio donde tú ya realizaste un acto que es beber agua del río, ya no lo vas a poder hacer porque ese río está en constante movimiento. Y ese espacio está ocupando ese río, a lo mejor una semana se seca, o a lo mejor se hace más grande. Entonces, ese espacio y ese movimiento que tiene el río va a impedir que tú vuelvas a beber de esa misma agua por una segunda vez. Sí es cierto que también durante la medición del tiempo se ha basado mucho en lo que es el movimiento, y porque ahí están el reloj de arena, el reloj de agua, el reloj del sol. Y cómo eran de sabios antes, por ejemplo en las cosechas, cómo se basaban en el movimiento de las nubes, en la intensidad del sol, en las brisas, en todos estos fenómenos que les permitían saber cuándo era correcto o el momento idóneo para plantar, para cosechar, para hacer esto, para hacer aquello. Y eso es lo que permitía que hubiera un desarrollo, y posteriormente pues, se fue, por decirlo de cierta manera, modernizando estos modos de producción en la cuestión alimentaria. Si bien es cierto que hay diferentes tiempos, pues un ejemplo muy claro sería el horario de verano. Para unas personas es una hora, para otras personas es otra. ¿Y cómo surge eso? Pues a través de una necesidad. Por ejemplo, estaba viendo que me parece que es Australia, el gobierno australiano se resistió a implementar el horario de verano, pero como esto les estaba afectando en el comercio, entonces se tuvieron que sujetar al horario de verano para que así su economía no se viera afectada. Entonces son ideas interesantes, y por ejemplo, pues hasta el ser humano tiene la facultad de ver hacia el futuro, y pues, unos dicen que no es ver hacia el futuro, otros dicen que sí, pero un ejemplo muy claro es cuando uno está hablando. Cuando se está hablando y se está interactuando con otras personas, la vista nos permite divisar o comprender mejor lo que la persona está por decir. Entonces, algunos científicos han dicho que pues, eso es ver al futuro, y hay otros casos en los que hablan sobre las pelotas de fútbol americano, y cuando las lanzan, que las personas saben dónde va a caer. Unos dicen que eso es por cuestiones matemáticas, que se traza la trayectoria y se sabe dónde va a caer. Otros dicen que es la habilidad del ser humano de ver al futuro. Yo no sé, no me meto en esas cuestiones que son fuera de mi área. Yo sí les quisiera preguntar, ¿ustedes consideran que el tiempo se inventó, se desarrolló, se implementó como una forma de satisfacer la necesidad del hombre por encontrar o complementar una identidad? Bueno, esto que estás mencionando nos lleva ya justamente a lo que venimos haciendo el día de hoy, filosofar sobre la cuestión del tiempo. El tiempo, cuando se construye, cuando se inventa como tal, nace preñado, y nace preñado de una angustia. ¿Cuál es esa angustia? Cuando el ser humano empieza a desarrollar esta idea, este concepto de tiempo, en realidad lo que está planteando es cuál es el lapso que va a vivir. En todo esto está planteada la cuestión de la vida y de la muerte. Es decir, ¿cuánto vamos a vivir? Por algo medimos el tiempo. Y hemos llegado a tales exactitudes como el hecho de que una célula en el cuerpo humano vive 28 días. Y si decimos que vive 28 días, lo empezamos a relacionar con el movimiento lunar, con nuestro satélite. La luna gira, orbita alrededor de la Tierra y cumple un ciclo cada 28 días. Pero no nada más es esa medición.
como se ha hecho con la economía, como se ha hecho con el trabajo, como se ha hecho con las leyes, como se ha hecho con todo esto que se ha venido hablando. En realidad, la preocupación del ser humano por la cuestión del tiempo es saber cuánto va a permanecer en este plano. Se cuestiona su existencia, y al cuestionarse su existencia lo ha llevado a interrogarse en todos los aspectos que conocemos, y le vamos a llamar ciencia. Es decir, estamos preocupados por el fin de las cosas. Creo que eso Emanuel nos puede dar un poco más de luz al respecto, porque se llama teleología. Es decir, el fin y las causas últimas. ¿Cuánto dura algo? ¿Cuál es su límite? ¿Cuál es su duración? Tan así que la ciencia hoy en día se preocupa no nada más por proporcionarle una mejor salud o una mejor calidad de salud a los seres humanos. Se está preocupando por cuánto puede elongar su tiempo. El tiempo que antes se tenía con los primeros seres humanos era muy corto, utilizando esa medida. ¿Por qué? Porque era víctima o era sujeto de las acciones naturales. Ya sea que era comido por una fiera, se cortaba y se desangraba, o adquiría alguna infección. Y con la ciencia, con los descubrimientos que se han hecho, con esas mediciones, con esos intersticios que nos hemos puesto, pues descubrió la medicina. Y hoy en día la medicina nos da una mayor elongación de nuestro tiempo. Si en aquel entonces, en aquellos ayeres, el ser humano vivía entre 35 y 40 años, hoy podemos hablar de gentes que viven 100, 120 años. Es una preocupación el tiempo, pero insisto, nace preñado por una angustia. Y ahí lo pongo en la mesa. Sí, sin duda que esto que tú mencionas, David, respecto de la teología, pues es interesante porque esta es una ciencia de la filosofía y ligada a la propia teología que intenta explicar el fin real y último de las cosas. Y si decimos que la teología es la ciencia que intenta explicar el fin de las cosas, es decir, ya les marcó un límite, ya les marcó un paradigma respecto de su temporalidad de acción o de ejercicio. Hay una película que intenta explicar esta parte en una de sus escenas y es muy interesante. Creo que todos vimos esta nueva versión de Alien o una quinta entrega que intenta explicar la saga de Alien, y hay una escena muy específica donde se cuestiona el tiempo, justamente. El tiempo es el factor principal, pero el tiempo explicado desde la teología. O sea, el fin de querer prolongar la existencia, la vida misma. Y esto es en la figura de aquel que se mete a una hibernación a través de los procesos científicos para fingir que ha dejado de existir y entonces poder durar lo que los años luz que tarda en viajar la nave hasta este planeta que diferentes culturas han intentado explicar como el origen de nuestra raza. Y justamente se da un diálogo entre este anciano que le exige a su robot que le pregunte al monstruo de dónde venimos, quiénes somos. Y sin duda, en estas preguntas filosóficas, de dónde venimos y quiénes somos, también estamos poniendo de manifiesto el tiempo. Es decir, cuando nacemos como seres que nos cuestionamos el de dónde venimos, nuestra existencia misma. Y ponerlo ahí está relacionado con la temporalidad y con el espacio, porque sin duda que hablar del espacio es hablar en una esfera científica de dimensionalidades. Dice un autor alemán, explica las realidades alternas o las dimensiones paralelas
y explica que el plano físico que hasta ahorita ha sido descubierto tiene o está compuesto de 7 dimensiones o 7 estados de movimiento de la materia en planos específicos, y explica que todos los seres humanos existimos en todos los planos, en todas las dimensiones, con características entre ellas divergentes y hasta paradójicas. Esto es interesante porque entonces, si intentamos explicar desde una ciencia filosófica cuál es el fin de estos procesos de la física o de la materia que están relacionados al tiempo, porque definir tiempo es la manifestación de los cambios de la materia. ¿Cómo entonces podemos estructurar que la materia está supeditada a un tiempo si esta en todo momento está en movimiento, que le genera un cambio constante, paulatino? Y si vemos las divergencias científicas de la dimensionalidad, entonces entramos en otro concepto, la realidad. Sí, yo creo que hablar del tiempo, sin duda alguna, es hablar de la capacidad de transformación y de evolución de los aspectos físicos del universo. Es decir, el tiempo no lo inventó nadie, solamente creamos el concepto. Su existencia es dada por naturaleza, creamos el concepto para su medición, pero independientemente que tuviéramos relojes o no tuviéramos, o la civilización hubiese llegado a la conclusión, como los aztecas, como los mayas y otras civilizaciones anteriores a ellas, imaginemos que no hubiesen llegado hasta este momento a la invención de la forma de la medición del tiempo, estarían ocurriendo exactamente las mismas circunstancias que ocurren hoy en el universo. Es decir, hemos creado y conceptualizado la forma de medir lo que le hemos dado por llamar el tiempo. La humanidad pudo haberlo conceptualizado con cualquier otro nombre, pero bueno, los conceptos vienen desde remotos tiempos a cada una de las cosas que se les atribuye determinada palabra o determinado nombre. Pero ha trascendido tanto en nuestra sociedad, y yo reitero mucho en la parte profesional que yo realizo como jurista, que hay contratos que se realizan en relación con el tiempo. Imagínense ustedes que le llamamos nosotros contratos de compras de esperanza. ¿Cuáles son estas? Un campesino puede contratar hoy la venta de una cosecha que tendría que levantarse dentro de unos meses, y se realizan contratos de compra de esperanza con los riesgos correspondientes, por supuesto. Yo puedo comprar la producción de una huerta de mango que se va a realizar en los próximos 6 meses, y en ese contrato se establece un precio y se establece que el objeto del contrato va a ser esa cosecha, pero las circunstancias naturales del universo pueden traer como consecuencia que se realice o no esa condición, porque una helada puede acabar con una cosecha. Sin embargo, se realizan pactos o actos jurídicos en relación con el tiempo, pero también en relación con la materia, es decir, con el espacio mismo, con la materia misma. ¿Y esto a qué nos lleva? A reflexionar que el día de hoy yo puedo celebrar un contrato sobre un acontecimiento futuro, pero ese contrato debe contener, y en la ley está previsto, los riesgos que se van a correr durante el transcurso de ese tiempo. Puede existir o no existir la esperanza en una cosecha, por ejemplo, de manera tal que el fin, que según mi opinión, que persiguió la humanidad en la medición del tiempo, es establecer
determinado orden en el desarrollo de sus actividades. Actualmente vemos que a un delincuente le imponen penas privativas de libertad por un tiempo determinado, por 1 año, por 2 años, por 3 años o por 4 años. Es una cuestión de la imposición de una pena por la realización de una conducta. Y ahí intervienen no solamente el transcurso evolutivo y de transformación de las situaciones del universo, sino interviene además una apreciación subjetiva de la sociedad de una condena por una medición que pueden ser días, pueden ser semanas, meses o años. De manera tal que decía yo que es necesario comprender que la humanidad creó la medición del tiempo con la finalidad de encontrar orden en nuestros acontecimientos, de ponerle determinado orden. ¿Alguna vez escuchaste del Banco Mágico? Bueno, el Banco Mágico dice que tú abres una cuenta en este banco y cada día te dan 86.400 euros, pesos, lo que tú quieras. La única condición es que te los tienes que gastar, no lo puedes guardar. Y al día siguiente pues, te van a dar la misma cantidad y así sucesivamente pues, hasta te aburres, ¿no? Te mueras o a ver qué pasa. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué haces con ese dinero? ¿Cómo lo utilizas? Bueno, desde ese punto de vista, tú puedes recibir de ese banco mágico de una manera cuantificada en el tiempo y serás dueño de realizar lo que tú consideres prudente con ello. Es decir, de todas maneras se va a gastar el tiempo, viéndolo desde ese punto de vista. Y tú puedes realizar, de acuerdo a tu libre albedrío, cualquier tipo de actividad en la que puedas emplear ese tiempo. O puedes dejar de hacer cualquier tipo de actividad y de todas maneras el tiempo habrá de transcurrir desde el punto de vista en que lo estamos analizando y cómo se comprende en términos generales lo que es el tiempo. Antes de tu intervención te quiero hacer una pregunta. Dice el dicho que el sexo es lo que mueve al mundo. Desde tu apreciación, ¿es el tiempo o el sexo? Ahora sí, tu intervención. Bueno, nada más, breve paréntesis, se me hizo muy chistoso el número que empleaste porque 86.400 es exactamente el número de segundos en un día. Entonces, eventualmente podría gastar un peso por segundo y sería muy interesante. Pero bueno, se refieren a que el sexo mueve el mundo y hay una frase que dice que más jala una mujer que una yunta de bueyes. Entonces, no, Una carreta. con una carreta. No considero que sea per se que mueva el mundo, sino que mueve voluntades. Y eventualmente la voluntad es precisamente lo que Enrique ha estado mencionando de la acción, el pensamiento convertido en acción. El tiempo eventualmente también mueve a las personas porque tienen que ejercer una acción en un determinado tiempo, ya sea laboral, estudiar, lo que sea. Pero a final de cuentas no es el tiempo per se el que lo está moviendo, sino es su responsabilidad o su obligación social al respecto. Y eso me lleva a un concepto de, bueno, no más bien eso, pero sino a la conversación que se ha tenido, al concepto, y como dijo David, yo también lo dejé en la mesa, puesto que aquí tenemos un abogado, un teólogo y un psicólogo, y tú también como administrador público tienes que ver la legislación y todo eso. Y mucha gente considera la bioética como una tontería. Yo sí creo que es una materia filosófica, social, muy interesante de estudio. Y se ha hablado aquí del macrocosmos, pero yo me iría al microcosmos. Se ha determinado que el periodo máximo para un aborto son 12 semanas.
Y entonces entramos a la cuestión de por qué 12 semanas. Médicamente me van a decir que porque el desarrollo del feto, etcétera, etcétera. Los religiosos podrán decir que el alma existe desde que se fecunda. Y entonces entramos en un concepto de ¿por qué 12 semanas? ¿Es un tiempo justo y correcto? ¿Es arbitrario? ¿Quién lo decidió? ¿Por qué? ¿Por qué no los 9 meses? ¿Es consciente el bebé? Supuestamente hay estudios que sí. Patean, responden a los padres, pero ¿es en verdad una conciencia? O como ya está en movimiento y está a través del tiempo evolucionando, ya es un ser. Yo es lo que podría dejar en la mesa. Al respecto, a mí me gustaría opinar lo siguiente. Creo que si partimos de la reflexión de que el tiempo, creado conceptualmente por el hombre, porque su existencia es natural, a lo que nosotros le llamamos tiempo, y ubicándome dentro del microcosmos, estaríamos hablando de que en el mismo momento de la fecundación existe una transformación de la propia naturaleza. Existe todo lo que se encuentra en el universo, se encuentra en vibración y se encuentra en una transformación constante. Por consecuencia, por ahí había un filósofo que decía, pienso, luego existo. Cuando él llega a esta conclusión, lo hace porque pretende, en un momento de inactividad absoluta, él pretendía que las cosas no ocurrieran absolutamente, pero se da cuenta que por muy inactivo que se encuentre, está pensando, y dice, si pienso, luego existo. Científicamente, el acontecimiento que le llamamos pensar implica un movimiento energético dentro de todos los organismos. Nuestro ser genera una energía en el momento de realizar cualquier tipo de pensamiento. Por consecuencia, está interviniendo la transformación de la propia materia del universo. Y al haber transformación del universo, ya sea en el microcosmos o en el macrocosmos, que la transformación implica movimiento indefectiblemente. Así nos vayamos al micro o al macrocosmos. Y la medición que refería David, original, que también es bien importante, el ser humano se pregunta el espacio temporal, valga la utilización de los dos conceptos, porque espacio es uno y tiempo es otro, pero la situación que acontece entre la concepción y la muerte, es decir, la vida y la muerte. El ser humano preocupado por tratar de hacer una medición de su existencia o de su vida, tiene que apreciar que lo que está midiendo es la transformación o el movimiento de la propia materia, hablando desde el punto de vista de la materia. Y cuando hablamos del pensamiento, inclusive, estamos hablando de una generación energética de nuestro ser que también es apreciable desde el punto de vista de la transformación y de la evolución del universo mismo, Entonces, llegamos a la misma conclusión de que el tiempo tiene su fundamento en el espacio y en el movimiento. Al no existir espacio ni movimiento, estaríamos ajenos a poder considerar el tiempo, según mi apreciación. Gracias. Manuel, ¿tu conclusión? Pues sin duda que el tema es bastante complicado. Hemos escuchado y hemos, al menos en lo personal, me quedo con muchas dudas sobre mi conocimiento del tema. Creo que ese es el objetivo finalmente de este programa para nuestros radioescuchas, de desacreditar tal vez y desintir con lo que los ponentes hoy hemos dicho, pero sin duda que eso nos llevará tiempo, nos llevará a centrarnos en un espacio específico para poderlo concebir, generando un movimiento mental, ideológico, conceptual, construirnos paradigmas para que nos podamos lograr una definición mejor
diferente de la que hoy todos en conjunto hemos intentado explicar un tema por demás complejo, por todos los lados y ciencias que lo podamos ver, física, filosofía, vaya, es elementalmente complejo. Buenas noches. Adrián. Yo concluiría simplemente diciendo que era un escritor, era una persona, estaba escribiendo un texto y cuando terminó dijo, si tuviera más tiempo, lo resumiría. Y pues creo que no hay más que resumir, puesto que no nos sobra tiempo el día de hoy. David. Bueno, el tema es bastante amplio porque concatena toda la vida del ser humano. No es el concepto del tiempo. Pero ¿a dónde me lleva el día de hoy esta análisis, esta discusión, este intercambio de ideas? El estudio del tiempo y no el tiempo ha llevado a la expansión del conocimiento humano. Es decir, cuando se empieza a preocupar por cómo suceden las cosas, empieza a descubrir el camino de las leyes del universo. ¿Qué es lo que lo rige? ¿Qué es lo que conduce al universo? Y en ello, bueno, pues como les decía, está preñada la angustia que tiene el ser humano por su existencia, su origen, su permanencia y hacia dónde se dirige. Sabia virtud de aprovechar el tiempo, dice el poeta por ahí. Sí, es aprovecharnos no precisamente del tiempo, sino que con esa medida podamos aprovechar lo que nosotros hacemos de nuestra existencia. No es el tiempo lo que queremos conocer, lo queremos apropiar. Entre más tiempo tenga, pues bueno, a lo mejor vivo más, ¿no? Dice Mircea Eliade que el tiempo es hijo del infinito, de lo eterno. Entonces ya tenemos una gran problemática por ahí. Pero valga, el tiempo nos ha permitido desarrollar muchos conceptos, muchas ideas, como hoy se ha hablado de la cuestión legal, de la cuestión jurídica, de la cuestión económica, de muchas cosas. Finalizando, a manera de reflexión, por ahí, cuando inicia el ser humano, lo primero que hace es apropiarse de las cosas. Es decir, por ahí diría Carlos Marx que es así como se construye la historia, ¿no? A través de la apropiación. Y las primeras apropiaciones de manera general y muy salvaje, silvestre, es que se apropia del propio ser humano, es decir, esclaviza. Hoy en día no conocemos esos conceptos de esclavitud, aunque por ahí pongan una película que 12 años esclavo y lo demás. La mejor manera de hacer esclavo a un ser humano es apropiándose de su tiempo. Y ahí queda en la mesa. Muchas, muy buenas noches. Yo sí quisiera manifestar conclusiones o una conclusión específica de lo que hemos comentado en este momento. El tiempo existe o el tiempo es antes de la conciencia de la humanidad y después de la conciencia de la humanidad. El tiempo es antes de nuestro nacimiento y después de nuestra muerte. Por eso un dicho popular que hay más tiempo que vida, se dice por ahí popularmente. Pero quiero citar como una conclusión de mi parte, una conclusión final, un texto bíblico que nos lleva y que encierra todo lo que hemos propuesto en este momento y que refiere que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, que hay tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. ¿Qué significa esto? Que el tiempo nos da la oportunidad de actuar en el devenir propio de él, pero que solamente las transformaciones que ocurren, riendo o llorando, amando u odiando, sembrando y cosechando, dice ese texto bíblico, hay tiempo para tales acontecimientos y para muchos más. De manera tal que resumo que si el tiempo está
sometido también al espacio y al movimiento, a los acontecimientos. Es todo, gracias. Muchas gracias. Y antes de concluir este programa, yo sí quiero hacerles dos reflexiones. La primera, soy hijo del pasado, padre del futuro y amante del presente. Y la segunda es una pregunta para que la reflexionen en casa, con sus familiares, amigos. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre estar callado y estar en silencio? Muchas gracias. Síganos escuchando, síganos en nuestras redes sociales con el nombre del Polen de las Abejas, YouTube, canal El Polen de las Abejas. Recuerden que tenemos Twitter, Instagram, Facebook, nuestra página web que es www.elpolenDeLasAbejas.com, y se despide de ustedes su conductor favorito, Bernardo García. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.